Pues David Papaya, Dave para el mundo. Gracias por venir. Gracias a ti. Muchas gracias por invitarme. Como te he contado un poco, la idea de hoy es que podamos charlar, saber quién es Dave, saber qué hace, que la gente podamos conocer lo grandioso y el proyecto que tienes y cómo desde Extremadura, desde Badajoz lo estás haciendo, cómo has crecido, tus dificultades. Me interesa, creo que tienes mucho que aportar. Así que nada, bueno, pues bienvenido. Y si quieres, antes de nada, cuéntanos tú quién es David o quién es Dave y por qué está aquí. Bueno, gracias por invitarme. Ya te dije cuando recibí tu email que estoy muy abierto a este tipo de iniciativas. Me parecen importantes, que rompen mi día a día, que dan a conocer lo que hacemos más allá de lo estrictamente público, ¿no? Y que también cuenten un poco más de nuestra empresa, de a qué nos dedicamos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, de una manera mucho más distendida que lo que pueda llegar a ser una presentación corporativa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Te lo agradezco. No sé por dónde quieres que empiece, porque es verdad que esta historia la he contado muchas veces en las diferentes entrevistas que me han hecho, sobre todo en el territorio, en la zona aquí, más Badajoz, Extremadura y sobre todo también aquí a nivel nacional. Siempre he contado lo mismo, de dónde vengo, no me avergüenzo, de hecho me siento muy orgulloso. Sinceramente, es muy sencillo, yo vengo de la calle. O sea, yo vengo de pintar en la calle. El otro día lo estaba diciendo, ¿no? cuando recogía este premio de mejor autónomo de la comunidad de... ¿La semana pasada o esta semana? Ha sido, ¿no? Esta semana, el miércoles. El miércoles llegué... Bueno, esta semana pasada, sí. No estaba planeado, ¿eh? O sea, no ha sido casualidad. Ha sido casualidad. Llegué de Valencia. La semana anterior me comunicaron que me daban este premio, que nos daban este premio, que al final yo lo comparto con todo mi equipo, con toda la gente que ha sido parte de mi proyecto. Y bueno, lo que comentaba ahí de manera muy clara, yo siempre lo hago ver, sin abusar, pero es cierto que yo vengo de la calle, yo vengo de pintar en la calle, del mundo del graffiti como tal. Me dio una oportunidad muy importante que creo que supe aprovechar a nivel creativo. Aprendí a diseñar con el graffiti, aprendí el color, aprendí la composición del mundo del graffiti, aprendí incluso a relacionarme con diferentes personas, otras comunidades, otras ciudades a través del graffiti. Aprendí a buscarme la vida a través del graffiti. Claro, porque antes de eso me tengo que preguntar, hoy en día, si alguien busca Dave Design, digo, ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿Qué es lo que hacéis? Para luego poder unirlo a ese pasado, ¿no? Lo que se va a encontrar, bajo mi punto de vista, y es el enfoque que le queremos dar, y esto fíjate que estamos trabajando aún en cómo definirnos, pero lo que se va a encontrar es una nueva manera de entender el diseño para competición. Es decir, yo lo que me marqué como hito es ver todo lo anterior, todo lo que me precedía, ver las grandes referencias que han sido para mí otros autores, otros diseñadores, otras iniciativas en este sector, para darle una vuelta. Y sobre todo tener influencias completamente fuera de contexto que me aporten un valor añadido. No solamente en qué ofrecemos a nivel puramente diseño y pintura personalizada, sino cómo entendemos el concepto del diseño enfocado desde el más puro estilo 360 alrededor del producto, del atleta, del equipo, de la empresa con la que colaboramos. Eso para mí es lo más importante. Y actualmente ese diseño 360 lo aplicáis más al diseño de cascos dentro del... La punta de lanza moto, absoluta... ¿Coche o no? Sí, 2 y 4 ruedas, en todos los ámbitos. La punta de lanza es el diseño y pintura personalizada de cascos. Diseñamos lo que pintamos y pintamos porque sabemos lo que hemos diseñado. Creo que esto es algo que nos diferenció desde el principio y es lo que me ha permitido subirme a la ola en mi primer día de clase, por decirlo de una manera. Fui un día a probar una tabla de surf y de repente me encontré que ese día sabía surfear. Lo que me pasó es que nos dimos cuenta de qué ola queríamos surfear en realidad. Me di yo cuenta en un inicio, luego con mi equipo y supimos aprovecharlo, ¿no? La tradición hasta el momento es que había o pintores o diseñadores, no pintores diseñadores. ¿Me hablas en el mundo del deporte o en el mundo del motor, en el mundo del casco. Vale. Luego lo que te ocurre también es que te empiezas a encontrar oportunidades con firmas, con marcas, con compañías que necesitan siempre un punto más. Y mis antecedentes como diseñador gráfico me dieron esa visualización, esa visión, por llamarlo de alguna manera, de que yo podía ofrecer mi producto previo a ejecutarlo de una manera muy diferente. Es decir, antes que el proyecto en sí, el anteproyecto. Claro.
Y mi base como diseñador gráfico me permitía entregar proyectos de diseño de cascos que casi ya eran palpables. Por curiosidad, porque vamos, aquí puedes hablar de lo que tú quieras Sí, y sí. el orden que te dé la gana. O sea, no. Pero ¿ese diseño lo mostrabas en algún también hardware o prototipo 3D o era No, un diseño en imagen? nosotros nos movíamos y nos movemos y nos seguiremos moviendo en el mundo 2D. Vale. Casi por una cuestión de funcionalidad. Ujú. Se hacen muchísimos cambios que son casi en minutos. No puedes permitirte modelar 3D porque es casi demasiado cinematográfico todo, ¿no? Es demasiado... Es una inversión importante. Y no es rentable. Claro, ¿para qué? Si con Yo te lo voy puedes... a poner un ejemplo muy claro. Dibujar hiperrealismo está muy bien. Ujú. Pero dejó de tener Me sentido flipa, cuando veo los tatuajes de hiperrealismo. Vale, pero para mí el hiperrealismo a nivel pintura dejó de tener sentido cuando se inventó una cosa llamada fotografía. Entonces, como hay algo que el producto final en este caso, en mi sector, es algo físico, no tiene ningún sentido representarlo de manera realista, porque no es el producto final. Mi producto final es un casco pintado, a grandes rasgos, ¿no? Claro. Entonces nosotros trabajamos en 2D por una cuestión de funcionalidad. Lo que ocurría, mis primeros proyectos estaban muy basados en llegar con un documento, con un dossier físico, con ciertas páginas, con cierto contexto casi de proyecto de fin de carrera o proyecto de fin de ciclo, ¿no? En el que presentas ahí a tus profesores, bueno, pues lo que has aprendido, esos eran mis antecedentes, entonces te nutres mucho de eso. Cuando empiezas a tener confianza y puedes llegar a presentar ciertos proyectos que de manera digital, incluso a través de un email, ya se explican por sí solos, no necesitas esa presencia de llegar con el documento, ¿no? Sí, pero al principio era así. De hecho, ha sido clave en ciertos momentos de mi carrera profesional llegar con ese documento y diferenciarme de otros profesionales que estaban en el sector y, en cierto modo, que podían llegar a ser mi competencia, que llegaban con un boceto a lápiz. Porque cuando dices ya no es así, antes sí, los comienzos, por dar un poco de contexto y que la gente, y yo también situarme, ¿cuánto tiempo llevas con Dave Design? O sea, cuando me estás diciendo mis comienzos, que luego te preguntaré porque, claro, creo que gran parte de lo que eres ahora es también porque supiste ver la oportunidad en algunos clientes o marcas iniciales que también pues te elevan y... A ver, el Dave que ves ahora no es nada más que la evolución del Dave de hace 20 años. ¿Hace 20 años que empezó? No hace 20 años que constituí Dave Design y que fundé Dave Design como tal. Dave Design no tiene una fecha clara de nacimiento, es decir, no llegué un día, me levanté y dije, hoy voy a hacer Dave Design. Eso ha nacido casi de manera natural. Claro. Es como la personalidad de una persona. No sabes realmente cuándo comienza tu personalidad adulta o ciertas cosas que te marcan, ¿no? Con las marcas personales, sobre todo, como es la mía, sucede así. Yo me acuerdo perfectamente de ciertos hitos de mi vida creativa. Uno muy importante, época del instituto, unos cuantos amigos de clase y del instituto, un día se nos ocurre ir a comprar unos botes de spray e irnos a pintar. Antes de eso, había muchos bocetos encima del pupitre a lápiz que podíamos borrar o que me borraba la limpiadora a la mañana siguiente cuando llegaba y lo limpiaba. Ahí estábamos siendo ni siquiera escritores de graffiti, éramos grafiteros. Sí. Queríamos ser grafiteros, éramos proyectos de grafiteros. Teníamos 16, 17 años. Época totalmente adolescente, preuniversitaria, 2000, año 2000. O sea, así con la tontería, tengo que ir para atrás y ya ha pasado más de la mitad de mi vida, desde aquel momento. Nos fuimos a comprar unos botes de spray, nos ponemos a pintar y yo descubro en ese momento que esto tenía algo que me gustaba, que me atraía una barbaridad. Y empecé a descubrir de mí un perfil que yo había desarrollado más de niño, dibujando He-Man, Tortugas Ninja, Cartoon Network. Se te daba bien. Yo no he sido nunca un buen dibujante, no he sido un buen dibujante. He sido alguien al que le ha despertado cierto interés el mundo estético. Pero no soy un dibujante, no soy un ilustrador nato, no soy un ilustrador figurativo puro y nato. O sea, como tal. Me atrae el color, me atrae las formas, me atraen las composiciones. Pero por esa regla te podía haber traído la moda. Sí, absolutamente. ¿No? Ojo, ¿quién te dice que no la tocamos ya? O sea, ya diseñamos moda. Vale, igual me he adelantado. Claro. Eso es una parte que ya hablaremos más adelante, que básicamente esa parte del iceberg que no se ve. ¿Qué es lo que ocurre? Que por casualidades de la vida, por influencias, por
por entornos en los que te mueves en una cierta época de tu vida, pues eso te lleva a un camino o te da unos pequeños gestos que tú detectas y quieres aprovechar y te apetece y quieres seguir. De todo ese grupo con el que comenzamos a pintar, nadie de hoy en día se dedica a lo que yo me dedico o similar, pero sí hay ciertas trazas que están ahí. Pues ahí de ese grupo hay arquitectos, hay gente que es médico, gente que se dedica al mundo de la finanza, gente que se sigue dedicando al mundo creativo o del graffiti de una manera muy directa, porque lo que me ocurre es que de manera muy, muy, muy rápida, en una población como Badajoz, es muy rápido hacer contacto. Enseguida, estamos hablando que en el año 2000 yo empecé a enrear o a enredar, o llámalo como quiera, con el mundo del graffiti, pero enseguida yo tenía contacto también por mi manera de ser con gente, con figuras del graffiti en Extremadura que para mí eran verdaderamente héroes. Era gente a los que tú querías imitar. Entonces enseguida comienzas a pintar con ellos. También porque era un nicho muy reducido, absolutamente, quizás en el 2000, ¿no? Absolutamente. Para que te hagas no una estaba idea, tan de moda, ¿no? Ni siquiera había acceso al material que hay hoy en día de una manera tan mainstream. Es decir, para comprar botes de spray teníamos que ir a Mérida a comprar botes de spray. Hasta que convencimos al padre de uno de los escritores de aquí de la ciudad a que trajera botes de spray y los vendía en su propia casa. Alucinante. ¿Uno de los escritores? Sí, es que en realidad hay un concepto mal dicho. No se dice grafitero en realidad. Se dice escritor de graffiti, porque el graffiti, la propia palabra lo dice, viene de grafo, que significa letra. Nosotros escribimos letras. Lo que pasa es que el graffiti hoy de manera errónea está asociado a lo mejor asociado a arte figurativo. No es graffiti como tal. El graffiti realmente es quien escribe su nombre. Una vez y otra vez, en un lugar y en otro lugar. Claro, que a veces se ensucia un poco, ¿no? Porque se asocia a lo mejor con un vandalismo mal... Aunque nos duela y veamos que el gesto feo del graffiti es la esencia del graffiti, porque el graffiti no deja de ser el hecho más puro de la publicidad del ego. Es decir, el graffiti consta de manera inicial, en sus inicios en Estados Unidos, Nueva York, en que toda la ciudad te conozca casi sin moverte de tu barrio. Y esto se asoció, sobre todo cuando empieza a mutar en otros países, a ciertos gestos como todo. Es decir, toda la gente que va al fútbol no es ultra. Claro. ¿Vale? Toda la gente que hace graffiti no es ultra del graffiti, aunque sí se utilice como un arma ultra. ¿Entiendes lo que te quiero decir? El graffiti como tal nació en los trenes, es innegable, seguirá estando en los trenes y seguirá estando en esa esencia de que tú, sin moverte del lugar, o tú moviéndote de un lugar, te conozcan en X kilómetros cerca de ahí. Luego empezó a derivar en otra serie de cosas, ¿no? Los murales con ilustración, pero la historia del graffiti y post-graffiti, que es una cosa muy, muy concreta y me gusta mucho diferenciarlo, es muy diversa, tan diversa como el mundo del arte, tan diversa como las corrientes artísticas que han alimentado el arte clásico que todo el mundo entendemos, de las cuales el graffiti también se ha nutrido. Y empiezan a salir otros artistas o otros creadores. Todo evoluciona. Efectivamente. Y gracias realmente al graffiti, Dave Design existe. Es decir, Dave Design es una marca hoy en día personal que nace de mi tag, que no era ni siquiera Dave, era Dave, que no deja de ser el diminutivo de David. Y era una manera de sentirte ese concepto americano, ¿no? Es decir, hostia, esto nació en Nueva York, me quiero acercar a esto, me tengo que poner un nombre, un tag, un nick, un alter ego que sea esa figura a la que nadie conoce su cara, pero sí conoce su obra. Nadie conoce su cara, pero sí conoce su firma, su tag, su pieza, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y de ahí va evolucionando. Allá por el 2003, 2004, las necesidades técnicas de mi segunda parte como escritor de graffiti, que era una versión muy, muy profesional, yo empecé a verle cierto potencial a generar ingresos a la habilidad que estaba desarrollando. Y yo he sido siempre un tío muy inquieto, muy, muy inquieto. Es innegable que los ciertos grupos en los que yo me he movido, tanto como estudiante, como luego grupos sociales, soy una persona muy activa. De hecho, creo que si no lo fuese, quizás no habrías llegado donde efectivamente, has llegado. soy alguien que no se suele quedar callado, por llamarlo de alguna manera.
he sido un poco irreverente, por llamarlo de alguna manera. A veces incómodo, incluso. Lo reconozco. Hace falta a veces. Crítico también. Y lo que me pasó fue que me empezó a picar el gusanillo. A través de ciertos encargos profesionales necesitaba un cierto perfeccionamiento. Y entonces yo conocí una herramienta que era un aerógrafo, al más puro estilo clásico de aerografía, de mano alzada. Me llamaban otras motivaciones y otra serie de fines por lo que utilizaba esa herramienta, y voy como enlazando, ¿no? Y de repente se te plantean las primeras oportunidades o las primeras situaciones en las que dices, ¿y por qué no voy a pintar algo que ya veo? Porque hacías quizás un trazo más fino, más Sí, limpio, ¿no? Más cuidado, digamos. Era todo no mucho sé. más pequeño. Lo utilizaba para decoraciones de interior. Empezaron a salir las primeras carcasas intercambiables en los móviles. Claro. Figuras, ¿no? Yo también lo he visto en figuras de miniatura. Exacto. Eso nunca lo he tocado. Me llama mucho la atención los diagramas y todo esto, pero en realidad no he tenido el tiempo. Tenías que focalizar porque si no, al final... Claro. Sí. Empezaron las primeras carcasas de móviles. Los primeros conejillos de India eran mi familia. Les robaba las carcasas de móviles, se las entregaba pintadas con 4 difuminados. También era una manera de poder pintar en casa lo que quería pintar también en la calle. Tenía pequeñas obras. Era como un mini mural, ¿no? Era como un mini muro que podías crear. Entonces podía pintar en tablillas, en incluso blogs de dibujo, aerografiamos. Simulaba mucho la estética del aerosol, ¿no? De esa estética de pintura soplada, al final, porque no deja de ser eso, un aerosol es pintura soplada. Y vas cogiendo el hilo, empiezan a salir tus primeros encargos en los que casi acabas pagando tú al propietario, al cliente, si lo quieres llamar así. Te lo digo sinceramente, me acuerdo como si fuera ayer, perfectamente, mi primer casco, mi primer encargo de aerografía era para una época de Navidad. Me encargaron un casco de skate para el hijo de alguien, una persona, poner simplemente su nombre en la parte delantera de un casco negro de skate. Tuve que devolverle el casco. Por el destrozo. Ya te puedes imaginar, y comprar otro casco. Me acuerdo perfectamente de mis primeros mililitros de pintura, que me parecía oro en paño, era alucinante. El coste de la pintura que se utiliza es la misma pintura que se utiliza para carrocería. Y eso quizás, Dave, es por la forma del casco, por esa dimensión tridimensional del casco, que a lo mejor tú estás más acostumbrado a, pues eso, a murales, a escribir graffiti, al aerógrafo, no lo sé. Ahí en realidad eran cargos muy pequeños, su nombre, que hoy en día prácticamente es una pegatina, barnizas y está hecho. Pero yo ahí quería hacerlo a mano, era también otra época. Estamos hablando de 20 años, hace 20 años, donde no había tampoco este conocimiento mainstream de las técnicas, ¿no? Sí. Entonces, yo me acuerdo que fui a por mis primeros mililitros de pintura, no sabía ni que las pinturas llevaban fondo. Imagínate cubrir negro con naranja. Pues aquello era un pastel fondant. O sea, alucinante, era un destrozo. Me acuerdo perfectamente, casi como fuera ayer. Yo me acuerdo perfectamente de mis inicios, sé cuál fue mi primer estudio. Mi primer estudio fue la antigua carpintería de mi abuelo, en la tercera planta de una casa del casco antiguo. Yo pintaba entre polvo de serrín, pero yo tenía mi pequeño rincón en el que yo me podía evadir de la gente, iba a echar mis horas allí y empezaba a hacer ciertos encargos de aerografía, mezclado con muchas cosas de pintura mural, sobre todo pintura mural. Sí. Discotecas, tiendas de ropa, etcétera, etcétera, que era algo muy de la estética años 2000, ¿no? Qué bueno. Entonces, de todo ese pasado, toda esa experiencia, que entiendo que también el haberte encontrado con una cultura social de tu grupo de amigos, que al final todo encaja ahí, o unos a otros vais evolucionando, vais ayudando, os vais animando a seguir. ¿Entiendes? A ver, todo este grupo inicial, en el momento que entras a la universidad se empieza a diluir bastante. ¿Estudiaste fuera? No, yo estudié aquí. No sé si considerarlo un error o un acierto. Es algo, forma parte un poco, y esto es una crítica constructiva, no tiene ningún sentido que alguien orientado en sus estudios de bachillerato y COU, pues yo fui la última generación de COU, y selectividad, aquella selectividad de COU, yo venía de letras y acabé estudiando ciencias empresariales. O sea, alucinante. O sea, tú lo dices a alguien y es un manual de qué no hacer en tu elección de tu carrera. Pero no había tampoco una orientación. Claro. Yo me dejé llevar y me metí a hacer ciencias empresariales. Por supuesto, mi amistad con los números y las matemáticas era ninguna. Era un tío realmente de letras. Al final, la vida me ha colocado en mi sitio. No es de letras, pero de artes, que es muy similar. Posiblemente tenía que haber estado orientado de otra manera, pero a mí me sirvió sobre todo para tener una visión. Durante los 2 años que estuve enredando por la facultad,
porque no hice otra cosa en realidad. Yo no me avergüenzo, no probé ni una. O sea, no probé ni una. Yo me acuerdo que me matriculé en Ciencias Empresariales, perdón, en LADE, no probé ninguna, te echan de la carrera, no puedes volver a matricularte. Si no pruebas ninguna, claro, ¿verdad? No puedes volver a matricularte, me inscribí en otra porque básicamente me sobró algo de dinero de la beca del primer año. Alguien becado no tienes la capacidad de gastarte todo en créditos, es imposible. Lo que hice, me acuerdo perfectamente, entre el primer año y el segundo fue irme a Benicàssim, al festival, con parte de la beca, y lo que me sobró me lo gasté en los créditos para poder matricularme en el siguiente año. Y lo que me pasó fue algo muy... ¿Crees que Benicàssim fue clave en este proceso? Hombre, yo ahí, para que te hagas una idea, yo iba a Benicàssim porque para mí era una de las zonas calientes del graffiti de España. Alicante, Elche, Valencia, Murcia también algo, pero sobre todo en la zona de Alicante... Sí. Estaban los grandes escritores que todos veíamos en los fanzines o que vemos en las revistas que se movían por esa época, donde no había un internet como el que conocemos ahora. Claro. Pues claro, yo iba a Benicàssim y el sitio que más me gustaba de Benicàssim eran los servicios porque estaban pintados. Qué bueno. O sea, el festival. Es verdad que luego eso te da una oportunidad pues de... Bueno, pues lo que todos hemos pasado en nuestra adolescencia, en nuestra época más inicial universitaria, ¿no? En la que, lo normal, que tienes que vivir, tienes la oportunidad. Y sí que es verdad que Benicàssim fui con ese grupo de gente con la que empecé a pintar graffiti. Fuimos por la música, fuimos por la experiencia, fuimos también por el graffiti, aunque no pintábamos. Me acuerdo de los años siguientes, Viña Rock, Zorrock aquí en Extremadura, donde el incentivo por el que yo iba era literalmente por el graffiti, por relacionarte con el resto de España, de escritores de graffiti, gente que para ti eran iconos absolutos y que siguen estando en este mundo de una manera o de otra. Qué bueno. Gente que venía de otros países, etcétera, etcétera. Y al final eso, en el segundo año de universidad, yo me di cuenta en las Navidades que no podía volver a la facultad. Y esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que yo me vaya a la facultad en vez de tomar apuntes de las clases de estadística, de las clases de historia económica mundial o de lo que sea, estaba haciendo los bocetos que me iba a pintar el fin de semana a 500 kilómetros de mi casa, porque alguno de nuestros amigos ya se había sacado el carnet, tenía coche, y un fin de semana era en un sitio, otro fin de semana era otro. Cuando ya me saqué el coche ya... bocetos para gente random de la zona, pues clientes que ya te habían avisado. Algunos proyectos, algunas historias de murales porque nos apetecía. Todos los fondos que yo sacaba pintando profesionalmente me los gastaba en pintar en la calle. Vale. Una primera iniciativa empresarial, por llamar de alguna manera, que te comentaba alguien, que fue un poco el movimiento asociativo. De repente la ciudad entró en un auge brutal de graffiti. Eso yo lo recuerdo. O sea que hubo un boom quizás por el 2010. Un poquito antes. Lo que ocurrió ahí es que la ciudad había un chup-chup brutal, potenciado por toda esta influencia que llegaba de fuera. Escritores de graffiti, sobre todo de Mérida, Cáceres, Plasencia, y de repente la ciudad se vio en un bombardeo continuo que empezó a afectar a la estética de la ciudad. Y lo que pasó es que se nos ofreció por parte de la Concejalía de Juventud asociarnos. Era una manera un poco de contener, ¿no? Esta epidemia. Yo entré al trapo, por llamarlo de alguna manera, pero entré bien. Entré al capote de una manera correcta. Es decir, oye, esto puede ser una oportunidad para potenciar el graffiti, puede ser una oportunidad también de cara a nivel profesional y va a ser una experiencia brutal. Entonces, constituimos una asociación de artistas urbanos de la ciudad que me sirvió para muchísimas cosas, porque ahí, en cierto modo, estaba siendo una empresa. Quizás para tratar otras partes que no tenían la oportunidad anteriormente de hacerlo. Organizábamos exhibiciones, efectivamente. Organizábamos exhibiciones, ¿no? Todo. Manejábamos presupuestos importantes, claro. Manejamos presupuestos anuales bastante importantes y todo iba destinado a la asociación, a su actividad y sobre todo a comprar botes de spray. Muchos botes. Y seguro en ese momento no eras consciente de lo que estabas aprendiendo, te estabas dejando llevar. Nada. Pero yo eso lo valoro mucho. El hecho de lo que tú decías antes, ¿no? Que va un poco en tu personalidad. El ser inquieto, el ser activo, el no saber, no te digo lanzarse a un precipicio, porque no lo veo necesario. Bueno, cuidado, que a veces he estado en situaciones que son extremadamente valientes y no me da cuenta hasta que han pasado y he dicho, ostras, cuidado que... ¿Dónde me metí, no? Sí. Pero, por ejemplo, esta misma, a lo mejor dice, venga, pues lo hago. Y quizás yo creo que todo eso va sumando, ¿no? Esa experiencia, esa formación, ese granito de arena. Hay un montón de años que prácticamente me pongo a hacer memoria y no me acuerdo de la mitad. Tengo la gran suerte, y eso es una cosa que he aprendido ahora profesionalmente, que hay un rito, ¿no? En el mundo del graffiti.
boceto, pintar, fotografía. Le puedes preguntar a quien quieras. O sea, un porque boceto. Tú diseñas tu pieza, diseñas tu obra, tu mural, lo que tú quieras, lo llevas a efecto, lo pintas, lo planificas, los colores, no sé qué, tú hasta aquí, yo hasta aquí, este es el espacio que tenemos, los colores, no sé qué, todo ese tipo de tal, el propio hecho de pintar. Pero lo más importante para un escritor de graffiti es la fotografía. Es decir, es lo único que te vas a quedar, porque estás hablando de una actividad tan efímera que tú no sabes qué va a ocurrir el día siguiente. Por dos cosas, por la alta competitividad que hay dentro de ese mundo, en el que a veces se convertía en algo peliculero y neoyorquino, de viene uno y te pisa. Al día siguiente a lo mejor tu pieza desaparecía porque llegaban y blanqueaban la pared que tú habías pintado, aunque tuvieras permiso. ¿Entiendes? Sí. O básicamente porque tú pintabas de una manera, pues eso, extremadamente efímera, en la que o lo recogías en ese momento o no sabía qué iba a pasar horas después. ¿Te refieres a la fotografía de verdad? Hacerle Fotografiar el mural. Fotografiar el mural. Fotografiar la pieza, fotografiar lo que... Entonces, yo tengo el gran recuerdo que me queda de todos esos años, que en muchas ocasiones pues no te acuerdas, son todas las fotografías de todas las obras. Prácticamente puedo tener el 95% de todo lo que he pintado en mi vida. Qué bueno. Y de otros también, que son muy interesantes, ¿no? Haces mucha comunidad por eso, porque llegas a un sitio, reconoces la pieza de alguien, en ese momento hacías la foto y luego se la mandabas por correo, que tenías que llevar a revelar a ojos, claro. a un estudio de fotografía. Sí. Te das cuenta que yo empecé a hacer graffiti cuando todavía se utilizaba fotografía analógica. Entonces no existía Photoshop, yo tampoco tenía conocimientos de ello, y hacíamos los empalmes de una manera totalmente manual. Pasos a pasos, tú ibas de manera paralela y luego hacías el empalme con film. Sí. Con Tesa. Entiendo, o sea, es alucinante. Luego ya entraron las cámaras digitales, entró ahí la edición y ahí es donde empezó un poco mi aventura con el Photoshop. Porque yo editaba no solamente las fotos que hacía, sino que incluso ya era capaz de hacer bocetos previos a través de Photoshop. Entiendo, por ejemplo, esto que dice lo veo muy interesante a la hora de cómo te has tenido que ir adaptando, que quizás otros, pues igual que murieron las cámaras manuales analógicas, tú en tu caso empezabas con un aerógrafo, te vas luego a pintar con tus instrumentos, pero con la cámara analógica, te tienes que pasar a un mundo digital, empiezas a hacer luego diseño 3D, o sea... Decir, ahí sobre todo era cómo trasladar algo que está en un espacio reducido, en muchas ocasiones digital ya, cuando estabas en un momento más avanzado, a algo físico de muchos más metros, de mucha más dimensión, y ahí es donde empiezan un poco ya las habilidades. Ese momento del graffiti empezó a verse alienado por mi cierta inquietud del diseño gráfico. Y eso coincidió justamente en el segundo año en el que yo ya estaba en la universidad. Estamos hablando de que en tan solo 2 años la curva de aprendizaje era brutal. O sea, estamos hablando que yo empecé en 2002 y en 2004 yo decidí dejar la universidad y decir quiero ser diseñador gráfico. O sea, literalmente mi frase fue quiero ser diseñador gráfico. Ya ejercía como diseñador gráfico. Lo que pasa es que no lo contemplaba como tal. Yo ya entregaba proyectos diseñados, dossier diseñados, hacíamos presentaciones de murales con mi poco conocimiento de Photoshop. Lo hacías sin saber que lo hacías. Sí, estaba siendo diseñador gráfico de espacios, planos, verticales. Sí, te entiendo. A partir de ahí, lo que hicimos fue ir como paso a paso. Y en cierto modo yo tuve esa visión, es decir, yo quiero ser diseñador gráfico. Diseñador gráfico como porque te estoy hablando del mundo del graffiti, diseñador gráfico de cartas de bares y cartelería, que siempre lo he dicho. O sea, ahí empieza mi andadura. Y lo que hice fue ese año plantearme una cosa clave para mí. Y es decir, me voy a buscar la vida. A ver, todo esto también hay una serie de circunstancias personales. Mi padre murió cuando yo era muy joven, en mi primer año de instituto, momento clave en la vida personal de cualquier adolescente. Totalmente. No tienes la figura paternal, te tienes que buscar la vida, ¿vale? Empiezas a tener una serie de responsabilidades, una cierta visión de mi vida va a ser por aquí. Entonces lo que ocurrió fue que en cierto modo, bueno, pues yo me busqué las habichuelas de tal manera en algo que realmente me motivara. Yo tenía claro que no quería acabar en un banco, en una asesoría, en una oficina. No sabía ni siquiera cuál podía llegar a ser mi futuro estudiando lo que estaba estudiando. Y lo que yo decidí un día, me levanté y yo quiero ser diseñador gráfico. Entonces me busqué la vida, vi que estaba la escuela de arte de Mérida, donde se hacía un grado superior de diseño gráfico e ilustración. Mi intención inicial
y nunca lo ha sido, era recoger un título. De hecho, ni siquiera lo he recogido. No sé si lo tengo o no lo tengo, si lo tengo pagado, si no lo tengo pagado. Sí, igual ya. Me da igual, yo fui allí, cursé mis 3 años de grado superior, porque básicamente lo que yo quería era tener la disciplina y tener los conocimientos que me podía aportar aquella experiencia. Siempre has sido un autodidacta en ese sentido y Sí. que no te ha hecho falta un documento. No lo ejercer. necesitaba. De hecho, sinceramente, en mi clase creo que pocos perfiles se sentían diseñadores gráficos yendo a clase. Yo ya era diseñador gráfico, ya lo sentía así. A veces puede llegar a ser negativo porque das una imagen demasiado avanzada como de el listo de la clase. Pero es que en realidad yo era diseñador gráfico. Sí, Yo iba con mi propio portátil, tenía mi tablet, iba muy por delante y que de eso la también gente. va acorde. Tú eras muy adelantado a tu tiempo en ese sentido, dicho de hoy por hoy, cada vez la tendencia de la titulitis, desde el punto de vista, no digo público, pero sí privado, las empresas ahora mismo están haciendo eres por todos lados. Quiero decir, y la gente ya no busca que tengas el título. La gente, tú te metes en LinkedIn, que lo hemos hablado antes, y la gente pide competencia, ¿eh? Sí, O absolutamente. sea, que ya no es la gente que a lo mejor hace 10 años no era tan así. En cierto modo yo lo vi claro. Es decir, yo quería hacer algo primero que me Tú motivara. cuando contratas, seguramente de ahí, No me fijo demasiado en los títulos, a eso me refiero. de verdad. Voy a ello. De hecho, la mayoría de la gente que está conmigo no tiene títulos. Porque hoy, ¿cuántos estáis? Ahora mismo estamos 12 personas. Hemos llegado a ser 14. Va y viene, un poco por las necesidades, por El diferentes test que mercado, haces en la los empresa. proyectos, etcétera. Bueno, por circunstancias, es una empresa que está en continua evolución, Vale. necesitas hacer ajustes, ¿no? ¿Cómo pasó? Ahora hablamos de eso, perdona, pero ¿cómo pasó? Es que tengo en mente lo del casco que le hiciste a tu amigo. Bueno, mi Fue amigo tu- ni siquiera era un amigo, no Bueno, me acuerdo ni aún- de su cara, te lo digo sinceramente. Era un padre que iba a regalar un casco a su hijo para hacer skate en Navidades y no Vale. llegué. O Vale, sea, vale. Quedó, vamos. como quedó en ya- nada. Quedó en nada. ¿Cómo das esto entiendo que fue después ya del diseño, después del curso de diseño gráfico, de la formación. No. Esto Fue como antes, muy, vale. muy a la par. A ver, Muy a la par. eso fue mucho más prematuro que el momento que yo decidí estudiar diseño. Estamos hablando que Vale. esos primeros 4 o 5 años yo era un volcán de actividades. Es decir, yo hacía de todo. Sí. Hacía de todo. Lo que menos hacía era ir a clases en la universidad. Y si iba a clase, estaba deseando salir para irme a pintar al muro que estaba enfrente de la universidad. No sé si la gente lo recordará, pero estaba la avenida de Elba. Sí. Y sinceramente, yo puedo llegar a decir, igual que lo puedo decir en otras zonas de la ciudad, todo aquello era campo. Todo aquello era campo con un mural Sí, es verdad, que delimitaba la finca donde Sí, hoy es verdad. mismo se está construyendo una nueva ciudad. Sí. Pues aquí, a escasos metros de la puerta de la facultad, estaba un Estaba muro en el que ese muro. pintábamos. Entonces, yo me iba ahí, pintaba, pasaba mis horas allí con mis amigos. O sea, esa etapa te hizo pensar que te ibas a cursar diseño gráfico para conseguir las competencias. Sí, Cuando- al final yo me dedicaba a irme a Mérida a aprender cada día. Tuve grandes aportaciones, sobre todo de dibujo, muchísimas aportaciones de dibujo. Me quedé sobre todo de los profesores ese trato personal. Más que alguien que fuera tu mentor creativo. algo más humano. Efectivamente. Sobre todo me acuerdo de uno de mis tutores, Jesús Pizarro, pues que era un tío en el que en realidad tú veías que él veía algo en ti, aunque muchas veces me diera entre las orejas. Sí. Pero me gustó mucho el trato humano de Confianza, muchos profesores. Sí, qué bien. Me sirvió todavía ese año porque desde que yo dejé la universidad hasta que me preparé la prueba de acceso, alguien que no había hecho selectividad y que había aprovechado la selectividad para entrar ahí, a hacer una carrera, pues tenías que empezar desde cero, entre comillas. Entonces tuve que hacer una prueba de acceso, me tocó mucho practicar dibujo y las pruebas de acceso pues eran pintar una Venus, una cabeza de un caballo y tener cierta cultura a nivel historia del arte. Y realmente descubrí que me apasionaba la historia del arte. De hecho, hoy en día, gran parte de nuestro conocimiento y de nuestro background como estudio de diseño se basa al alto contenido que tienen muchos de los perfiles creativos dentro de la empresa sobre la historia del arte. Y cómo podemos llegar a rescatar modas que vuelven a ser moda otra vez de nuevo. Vale. Es muy importante. Para seguir con eso y además, ese tema quiero que lo hablemos, de design, qué hace exactamente desde el punto de vista de, es un poquito más adelante, de no es que te pinto y te lo pinto, no, sino diseño creativo, diseño gráfico, todo el contexto, etcétera.
cómo tengo mucho interés, porque de verdad, o sea, como no conozco la historia, quiero saberla, de cuándo empiezas con los primeros clientes tuyos, ya una vez que ya estás formado y ya ves que el casco, digamos, puede ser Mira, un punto, o mejor, ¿cómo viste que un casco de motor puede dar el tirón? ¿Por qué fue ese nicho? no lo buscas, te llega. Cuando yo tenía esa actividad tan frenética de la Asociación de Artistas Urbanos, necesitábamos un almacén para guardar todo el material. Ese almacén me acuerdo que era una empresa de paquetería que había en la ciudad, donde trabajaba mi compañero José, y ahí fue mi primer estudio realmente profesional. O sea, yo mudé el estudio que tenía en casa de mi abuela a ese lugar donde me empecé a pintar algunos cascos. Cascos de scooter, algún amigo. ¿Y por qué casco? Pero porque me llama mucho la atención. A ver, yo siempre he sido un gran apasionado del mundo del motor. Vale. No al punto absolutamente fanático ni friki. Hay una cosa muy clave que nos hace destacar. Creo que ahora mismo no somos muy fans de nuestros clientes. Es decir, les respetamos, los valoramos, los apreciamos, pero no somos fans. Sí, te entiendo. Y eso te da una distancia bastante objetiva importante. Y crítica en ese sentido. Pero en esa época, estamos hablando de la época del Escribillé, de Sergei Bernau, de Emilio Alzamora, de Michael Schumacher. Me acuerdo perfectamente la tarde en la que murió Senna. Yo estaba en Portugal comiendo con mis padres. De pequeño yo era fan del motociclismo, igual que lo ha sido el motociclismo y del automovilismo, ¿no? Carlos Sainz padre con los rallies. Y a mí me llamaban siempre la atención los cascos, siempre me llamaban la atención los cascos. De hecho, cuando tuve la oportunidad más adelante a nivel profesional, a partir de 2015, en el que ya hablas a esos pilotos a los que tú admirabas de pequeño, los hablas como si fuesen tus clientes, la primera vez que yo tuve a Emilio Alzamora delante, yo se lo dije: Emilio, yo he sido gran fan de tu carrera profesional. Yo sé perfectamente cómo ganó Emilio Alzamora su campeonato del mundo y sé perfectamente cuál era su casco. Era algo que me llamaba la atención. Me parece súper curioso. Porque, claro, o sea, ahí está tu valor, tu arte y tu conocimiento y tu habilidad. Pero que es que me es tan curioso, coño, que yo me puedo fijar en la pintura y me puedo fijar pues en obras grandes, pero te fuiste al detalle muchísimo de un objeto, fíjate. Me acuerdo perfectamente, Emilio Alzamora ganó con una moto telefónica, perfectamente sus colores, verde y azul. Sergei Bernau también lo estuvo llevando durante un tiempo, luego fue a Movistar, entró en la época Valentino, que por supuesto que marcó una época en el mundo del diseño. Total. Pero yo no estaba tan pendiente de aquello como una vía de ganarme la vida. Básicamente me llamaba estéticamente, me llamaba la atención estéticamente. Y luego me llamaban muchísimo la atención los cascos de hockey sobre hielo. Muchísimo. Los que tienen aquí como... Los de portero. Los de portero, sí. Que están siempre personalizados. De hecho, mi primer cliente, el real, de verdad, fue un casco de hockey, de un equipo de hockey patines, en un pueblo de aquí de la región, que es uno de los pocos pueblos que hacen hockey, que es Burguillo del Cerro. Eso está hablando de hace 20 años. Fíjate. Luego empiezas a hacer muchas cosas. Sí. Réplicas, pero no que sé al final es enreos. Lo que ahora tiene tanto tirón y es la personalización de productos para que cada uno se sienta totalmente identificado con esto es mío y ya está, y es único. Esa época... Y en esa época no era tan normal. No era tan normal. Para que te hagas una idea, estamos hablando de años posteriores. Vino la época de Fernando Alonso, artistas de la aerografía, porque yo lo considero así, Rafa Cano, de Valencia, que es un auténtico pionero en todo esto. Estaba ilustradores como Boris Vallejo, a mí me llamaban muchísimo la atención. Por supuesto, otros pintores ya de cascos en esa época que ya tienen incluso su propio producto, ¿no? El propio Troili, el diseñador de Valentino, que es Aldo Drudi, ya tenía su propia marca. Eran gente inalcanzable, gente que en realidad tú lo veías mirando muy hacia arriba, ¿vale? Y básicamente son los padres de todo esto, absolutamente. Luego ya me metí muy rápido, porque esto sucedió muy rápido en ese momento, a pintar motos. Me salió una oportunidad, es decir, yo tenía un amigo que tenía otro amigo que buscaba pintor de motos. Buscamos su propio pintor. Estamos hablando de un constructor de motos de la ciudad que durante más de 10 años estuvimos trabajando juntos, que se dice pronto. Estamos hablando de desde 2004 a 2014, en el que ya empezó a devorarme mi nuevo quehacer, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que es el mundo de los cascos y Dave Design como marca. Y te puedo decir que, mira, antes te decía que no sabía muy bien qué fecha, pero aproximadamente en 2003, 2004 yo podía llegar a decir que creé Dave Design. Tenía mi propio logo, tenía mi propia identificación,
la identificaba muy, muy bien de Dave, el que firmaba en la calle, el que pintaba piezas de graffiti. Yo me consideré siempre una marca. Me sacaba mis camisetas, mis rollos, mis historias, me montaba mi película y enseguida me puse a la altura del mercado que me demandaba. Y era básicamente la personalización de motos. Y esto que te voy a decir no te exagero, pero yo de la noche a la mañana pasé de ser un absoluto desconocido en el panorama nacional a tener una moto cada mes en una portada de cualquier revista de nuestro país. Entonces, Explícame eso. Quiero decir, pues que alguien te da la oportunidad. El mundo de el mundo de los cascos fue posterior. Absolutamente. Lo que te abrió la puerta fue el mundo de las motos. Absolutamente. El mundo de las motos custom. Vale. El mundo de las motos custom, nada de racing ni carenado. Depósitos pelados Sabes más. que tengo una moto custom. Ya te enseñaré cosas, pero Vale. más al estilo puramente California. Estamos hablando de motos que se reducía su personalización al depósito de gasolina. Vale. Guardabarros traseros y poco más. Vale. Tapas de filtro, etcétera, etcétera. ¿Y pero esto es 2014? ¿Me estás hablando? No. Un poquito 2014, digamos que acabó esa etapa. Estamos hablando de 2004. 2004, 2005, 2006. Vale. Para que te hagas una idea, yo pasé de admirar a artistas como Ricky López, a los que llevaban pintando motos 10 años desde Marbella, a estar con él en el mismo certamen y llamé yo el premio de pintura. Vale. Entonces te empiezan a pegar hostias de realidad y dices, espera un momento, que esto a lo mejor se me empieza a dar bien. Entonces tú coges motos de tus primeros clientes más cercanos De mi primer cliente y único cliente. Vale. Y pintábamos pues una moto cada 15 días. Una moto cada 15 Pero días. Ese cliente tenía muchas motos. Sí. Vale. Ese cliente tenía encargos de personalización de motos. Vale. Que es Juanma de JP Choppers. Yo empecé a pintar sus motos cuando él empezó a ser JP Choppers. Vale. Es decir, todo empezó como a mezclarse. Sí. Estas cosas que totalmente. Y empiezas como a pintar motos. El mundo del casco era el 5% y encima lo hacía gratis. Es decir, se lo hacía a ciertos pilotos del circuito BMX de la ciudad. Si me traes la moto, te llevas el casco gratis. No, tampoco eso. Es decir, Vale. yo tenía ciertas técnicas que yo quería sacar de contexto y es donde te digo que empiezo a mezclar cosas. Me gustaba el mundo de la competición, pero el acceso desde Badajoz, y esto es una cosa que todavía sí que es sorprendiente, como un tío de Badajoz está metido en MotoGP o en Fórmula 1, pues lo que pasaba aquí a nivel nicho que se podía aproximar es el mundo del BMX, donde a nivel nacional siempre ha tenido un auge brutal. Sí. Entonces, el circuito BMX. yo tenía ciertos contactos, Javier Morales, Borja Carrasco, Alejandro King, Morales. siendo un niño. Yo soy muy amigo de Alejandro King. Pues Alejandro King yo lo conozco desde que tiene escasamente 8 años. Te va a sonar de risa, pero llega a ser incluso su manager. Sí. Bueno, es que... Cosas, o sea, su manager. Sí, Le ayudaba con las gestiones más allá de gestión, más allá de ser simplemente un tío que se montaba una bicicleta y era el más rápido. Entonces, Javi Morales también. tuve ese nicho, tuve esa oportunidad, gestioné durante muchos años su imagen, Javier Morales, Borja Carrasco, una fuente de contactos absolutamente brutal, un tío que me ayuda una barbaridad, al que le agradezco siempre todo. Y él fue un poco también el enlace al exterior, con el mundo del casco exterior. Tenía un poco el bagaje y tenía un poco el historial y el currículum de esto es lo que pinto una moto, ahora te lo puedo hacer también en una pieza más pequeña que es un casco y de manera especializada. ¿Cómo, o sea, empiezas a pintar las motos con este primer cliente? Sí. Cada 15 días, digamos, sí, puedes ir una moto. Entiendo que eso luego te permite irte a ciertos eventos, a ciertos festivales, a ciertos certámenes de motos. Sí. Ganas esos certámenes o empiezas a quedar en puntuaciones muy altas, como tú me has dicho antes, compitiendo con personas que eran referentes en el sector, ganas o los empatas y ganas. Y ahí te empiezan quizás un poco empieza tu visibilidad.